Cuando me preguntan cuál es el mejor videojuego de la historia, yo tengo una respuesta clara: no hay un mejor videojuego. Y eso es porque para mí no se puede valorar de misma manera un juego a otro. Lo que hace al mejor videojuego de terror de la historia no es lo mismo que hace al mejor juego first person shooter de la historia. Es por eso que a mi vista no hay un mejor juego, sino un grupo de ellos que llegaron a la cúspide de su propio género. Y en el mundo del RPG, quien se encuentra en esa cúspide es uno que nació de un cruce que solo veríamos en películas o historias en un libro. La clásica historia donde los más grandes se unen para hacer un equipo sin igual, el equipo perfecto para crear el videojuego perfecto. Un equipo de eminencias en el mundo de los videojuegos y aún más pioneros del género RPG como lo conocemos a día de hoy. Hironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy, fácilmente la saga RPG más conocida a lo largo del mundo. Yuji Horii, padre de Dragon Quest y por ende del RPG moderno. Y por último, el hombre por el que en cierta manera surgió el video de hoy, Akira Toriyama, creador de Dr. Slump, Dragon Ball y diseñador principal de la saga Dragon Quest. Este grupo se denominarían a sí mismos como el Dream Team y juntos crearían una obra irrepetible que alcanzó la cúspide del RPG, y el nombre de esa obra Chrono Trigger es uno de los mejores y más respetados juegos de la historia, y el porqué de esto es fácil de entender. Una obra interesante y llena de giros, un elenco de personajes entrañables y carismáticos, una jugabilidad rápida, dinámica y que nunca deja de ser un desafío, entre muchísimas cosas más que podríamos decir. Pero mejor acompáñame el día de hoy en The Geek World para entender por qué Chrono Trigger es el mejor RPG de la historia. Aclarar que este video no tendrá spoilers de momentos clave o de los diferentes finales de Chrono Trigger, pero si quieres evitarte cualquier mención de la historia, puedes saltar hasta este minuto que te dejo en pantalla, porque para empezar, déjame presentarte esta obra. Chrono Trigger nos lleva a la historia de Chrono, un chico que se dirige a la Feria Milenaria del Reino, un evento único en la vida donde su amiga Luca presentará un gran nuevo invento. Durante el festejo, nuestro protagonista cruza camino con Marle, una chica con la que Chrono forma una conexión especial mientras disfrutan del festival, hasta que Luca presenta su nueva invención, cambiando la vida de los tres chicos para siempre. Es aquí donde la travesía a través del tiempo de estos tres comenzará, y donde descubren que un terrible mal acecha con arruinar toda la vida sobre el mundo en el futuro. Decididos a detener este cataclismo y descubrir el misterio detrás de los viajes en el tiempo, nuestros protagonistas formarán una alianza con héroes de distintas épocas para poder salvar al mundo y cambiar su destino. La historia de Chrono Trigger es una joya, y eso es porque es bastante ligera, y con ligera no digo que no tenga una profundidad o que esté construida muy por encima, todo lo contrario. Cada elemento de esta historia tiene mucho contenido de valor detrás, desde la propia trama que se da el tiempo de ir presentando sus elementos poco a poco, el porqué de cada época que visitamos y por qué es relevante para el juego y su trama, el papel y trasfondo de cada personaje en el elenco principal y sus allegados, y la construcción detrás de los dos antagonistas principales en el juego. Chrono Trigger es una historia que dura lo justo y necesario. Es por eso que cuenta con una corta duración en comparación a otros RPGs, sobre todo a día de hoy, porque quieren que el tiempo que abarque la historia valga la pena. El juego le tiene respeto a su historia y quiere que cuente con el tiempo justo para profundizar en los temas que son necesarios para la trama, y por el otro lado, evitar que este se alargue de manera artificial y casi obligada. Es decir, que ni falte ni sobre tiempo. Cada época que los protagonistas visitarán nos cuenta dos historias en cierta manera, que aportan a la trama del juego. Por un lado, 5 de las épocas que visitaremos contarán con su propio conflicto que conectará con algún miembro del cast principal, que aporte al desarrollo de estos como personajes y que construyan la cultura y etapa de la civilización humana en turno, haciendo que conectemos con el conflicto que aqueja a las distintas generaciones de seres humanos en sus eras correspondientes. Cada época es importante porque aporta, cada una es en sí su propia historia, pero te irás dando cuenta que estas han estado conectadas entre sí y te han estado construyendo una historia de fondo que poco a poco va tomando fuerza hasta convertirse
consiste en la trama principal de Chrono Trigger, la historia para detener a Lavos el Cataclismo. Como digo, la historia de Chrono Trigger está planteada a la perfección, ya que por encima te construye un propio universo para cada época, que la haga sentir distinta al resto de eras que visitarás, pero el juego sabe balancear estas historias casi desconexas entre sí, con el efecto mariposa que es el propio Lavos, y que funciona como un eco a lo largo de las diferentes eras. Sí, cada una tendrá su conflicto propio ajeno a lo que pasó antes o pasará después, pero al final irás viendo cómo todo empieza a hilarse y lleva a Lavos y al fin del mundo. La historia de Chrono y compañía es interesante por la cantidad de culturas y eventos que conoces en cada una, y a su vez es una historia de calidad por la maestría en la que esta va tomando forma y da respuesta a cada incógnita del juego y la relaciona a cada personaje y su relación con el grupo, haciendo que todo encaje. Son muy pocos juegos los que pueden contar más de una historia a la vez, sin que se lleguen a sentir como relleno, pero Chrono Trigger sabe hacer que esos pequeños momentos y acciones de los protagonistas tengan un efecto a largo plazo. El juego no necesita de diálogos profundos para pantallar, te cuenta lo justo y necesario para que comprendas todo elemento existente del juego mientras juegas. Y sí, eso es el siguiente punto que hace tan buena a la narrativa de Chrono Trigger. Los viajes en el tiempo son la excusa perfecta y el mundo su más fiel acompañante para que aprendas jugando. ¿Recuerdas que la historia no perdía tiempo en contarte lo que necesitas? Pues este es el ejemplo más claro de todo eso, ya que la narrativa de Chrono Trigger se encuentra a través de otros apartados que te involucren a ti como jugador. La narrativa de un juego, como es obvio, no puede expresarse de misma manera que un libro o una película, y en realidad los videojuegos tienen un montón de maneras que permiten al jugador formar parte de esa narrativa. Y como vengo diciendo, en el caso de Chrono Trigger, esto se ve a través de los viajes en el tiempo y de su mundo. Parte de lo que permite que la historia principal de este juego tenga un ritmo tan rápido y dinámico es que muchas de las cosas que podrían alargar innecesariamente la trama y por ende afectar al propio ritmo de la historia son delegadas a estos dos apartados. Por parte de los viajes en el tiempo es simple, ya no solo son los que hacen que la historia principal avance de manera fluida al conectar cada época, también porque da sentido a otros apartados del juego, como puede ser el New Game Plus. En Chrono Trigger, el New Game Plus es especial porque el elemento narrativo, que son los viajes en el tiempo en sí, justifican y hacen inmersivo la existencia de una historia después del final. Hacen que se sienta natural el repetir el juego desde el punto de salida nuevamente, porque se siente como si hubieras dado otro viaje más de regreso al pasado, y en parte se siente así por la existencia de los finales alternativos y los eventos cambiantes del juego, que refuerzan la idea de distintas líneas temporales y su existencia a través de estos viajes en el tiempo. Son un elemento que hace redondo a todo el ciclo jugable de esta entrega y que crea la lógica del mundo que exploran los protagonistas. Y hablando de eso, dejemos lo bien diseñado que está hecha cada variante del mundo para después. Enfoquémonos en la presentación de la narrativa en Chrono Trigger y cómo se basa en la exploración. Seguramente cuando avances en la historia, el juego a través de la propia trama o de algún personaje te dará una pista de a dónde tienes que ir o con quién tienes que interactuar, pero fuera de eso te deja a ti solo resolver el acertijo en cuestión. Chrono Trigger no te lleva de la mano, porque no solo confía en que sabrás hacer lo más básico, moverte y usar el botón correcto para interactuar con las personas y objetos, también te enseña a jugar jugando. Déjame darte un ejemplo. Sin adelantarnos mucho, digamos que los combates en Chrono Trigger tienen muchas mecánicas que son importantes a tener en cuenta a la hora de luchar. Al principio del juego puedes simplemente avanzar con la historia hasta naturalmente llegar a tu primera confrontación, haciendo que debas aprender cada mecánica del combate en ese momento e investigando por tu cuenta, o mejor aún, puedes explorar. No es coincidencia que al salir de tu casa por primera vez en el juego te encuentres en un poblado. Esto es una clara muestra de un buen diseño de niveles, o mapa en este caso, ya que si te dejas llevar y no vas directamente a continuar con la historia, podrás terminar en la casa del alcalde, donde alguno de sus guardias podrá enseñarte las bases del combate de este juego. Como puedes ver, el mundo es importante porque te incita a explorarlo, y la exploración está bien hecha
porque sin importar lo que decidas, ya sea fuiste directo al combate o divagaste un poco para conocerlo antes y ponerlo a prueba después, estás aprendiendo a jugar jugando. El juego te da a ti la libertad de formar parte de la narrativa a tu gusto y criterio. Pero la exploración no queda ahí. Tendremos que aprender otras maneras en que el juego te enseña explorando. Y para eso regresemos a los viajes en el tiempo. Estos te llevarán a diferentes épocas en la historia, la prehistoria, el futuro, etc. Y a partir de aquí se te enseña el resto de mecánicas del juego. El cómo una decisión que tomes en un momento concreto puede tener repercusiones a futuro, los cambios en la geografía del mapa dependiendo la época y por ende los cambios a la hora de explorarlos y la mecánica en sí de los cambios en el tiempo, como a veces necesitarás viajar a cierta época para moldear algún evento o acertijo en el futuro, y lo que hace que esto funcione y no se vuelva pesado o te abrume es que el mapa se va abriendo poco a poco. El terreno que podrás explorar y las puertas que vas a abrir se te irán expandiendo con tu avance a lo largo de la trama del juego. Es una perfecta sincronía entre ambas partes donde la exploración aliviana el peso de la historia y la propia historia permite que las mejoras y la extensión de los elementos presentes en el mapa vayan apareciendo de manera paulatina y amigable con el jugador hasta que termines con todo el mundo al alcance de tu mano. La mejor prueba de esto que hablo está en la side quest. ¿Recuerdas que el juego no permite que la historia se alargue de más? Ya sabes, lo justo y necesario. Esa es la ideología de las misiones secundarias. Las mismas no existen si no tienen un valor para los personajes y la historia de Chrono Trigger. Es por eso que a lo largo del juego no hay muchas y realmente estas se te presentan directamente hasta cercano el final del juego. Solo hay 16 y muchas terminan formando parte de otras. Las side quests engloban todo lo que hacen bueno a la historia, narrativa y exploración. No solo te deja la libertad de completarlas a tu tiempo, ritmo y orden predilecto, sino que usa cada recurso que el juego te ha ido enseñando a lo largo de la campaña. Son un último repaso a las virtudes que son los viajes en el tiempo, el mundo que exploras, y son un aporte a la historia del juego al relacionarse con un evento o personaje del cast. Lo que hace tan bueno a estos tres apartados es que son lo que hacen que el avance del jugador sea fluido y lleno de contenido, mostrando que un juego con buen gameplay no es el que alarga la retención del jugador al juego, sino el que aprovecha su tiempo para hacer valer el tiempo del jugador. Ok, yo sé que me alargué con lo anterior, pero es para que entiendas la base tan sólida que hace al gameplay de Chrono Trigger. Porque sí, para mí cuando un juego cuenta con una historia y una narrativa profunda, esta debe conectar con el gameplay. Y ya hablamos de cómo lo hace con las mecánicas de exploración y del uso del tiempo como herramienta. Pero hablemos del combate. Los mapas de este juego se dividen en dos. Por un lado, el mapa general que recorrerás, y por otro, las zonas del juego en las cuales podrás adentrarte. Y he aquí donde se presenta el combate de esta entrega, ya que Chrono Trigger fue uno de esos juegos que empezó a dejar de lado el combate aleatorio para colocar a los enemigos en vista del jugador, de manera que tú puedas decidir con qué enemigo quieres pelear o cuáles batallas sería mejor evadir. Una vez más retomamos el ritmo del juego aquí, ya que en vez de cortar el avance del jugador, el permitirle ver a los enemigos y aún más que el enfrentamiento se desarrolle en donde cruzaste camino con ellos y no en una arena predefinida, ayuda mucho a que puedas sentir que tu avance no está siendo bloqueado, más bien que esas pausas para combatir hayan sido tu decisión para obtener una recompensa a cambio, experiencia, puntos de maná u objetos, haciendo que el avance del jugador en la historia se logre balancear con el fortalecer a tu party, al hacer que el combate sea una decisión y no una obligación. Pero bueno, ahora ¿qué hay de los combates en sí? Al igual que la historia, son rápidos y dinámicos, siguiendo la misma tesis de ritmo que llevamos viendo. Esto se logra ya que Chrono Trigger es un RPG que decidió cambiar la fórmula de lo clásico solo lo suficiente. Por tomar un ejemplo, aquí los turnos de los personajes no solo están predeterminados como en otros RPG, sino que aquí estamos frente a un Active Time Battle, un sistema de combate que se define por una barra de tiempo que no permitirá al personaje realizar una acción hasta que ésta se llene, haciendo el combate más tenso, ya que los enemigos no van a esperar a que tu equipo gaste todos sus turnos para atacar, y haciéndote mantener una mente
bastante ágil para utilizar el ataque correcto y no desperdiciar tiempo. Como bien lo indica su nombre, nada se va a detener, todo sigue con su flujo de tiempo. Es más bien como si en una batalla en la vida real fueras tú quien se ve limitado en sus acciones y no el tiempo el que se queda quieto hasta que ambos lados realicen sus jugadas. Pero fuera de lo frenético y dinámico que hace los cimientos del combate, también están las acciones que pueden realizar los personajes. Para empezar, y como es clásico, primero tendrás el ataque base de tu personaje, el uso de elementos de soporte como ya sabes, escudos, pociones, pero aquí viene el elemento insignia del combate en Chrono Trigger, los techs y combos de grupo. Hace un rato mencioné cómo había una casa en la que te enseñaban las bases del combate, y estas son la propia barra del tiempo que hablamos, pero además la posición de los protagonistas y los enemigos al inicio y en el desarrollo de un combate. Verás, los techs son ataques o habilidades especiales designadas a ciertos personajes que cuentan con sus propias variantes, un atributo elemental, el área de daño y el rango del ataque. Regresando a la posición de los personajes, estas tienen un efecto para las áreas de daño de los techs, ya que hay ataques que pueden golpear a un solo enemigo, a todos a la vez o a un grupo en concreto. Y es ahí donde la posición juega un papel importante al abrirte un abanico de posibilidades para acabar de manera rápida y certera con tus adversarios, usando su posición en el encuentro en su contra o esperando el momento perfecto para que estos se coloquen en el rango del ataque que quieres utilizar. Esto le agrega mucha variedad al combate, ya que no puedes simplemente utilizar el ataque que haga más daño a más cantidad de enemigos, porque puede que algunos sean inmunes a ciertos ataques o tal vez termines gastando tu magia dejándote expuesto si necesitas curar o dar soporte a algún personaje. En cierta manera es un arma de doble filo que de saber aplicar en el momento justo te hará imparable en cualquier combate, porque además ya no solo hay variedad de ataques, también de habilidades de soporte que ayudan al jugador a experimentar con una cantidad inimaginable de combinaciones. Y hablando de eso, pasemos a los combos. Ok, ¿qué pasa si en vez de llenarse una barra de tiempo se llenan 2 o 3? Pues ahí entran los combos entre personajes, fusiones entre los techs de los miembros de tu party, imbuir con algún elemento el ataque de otro, crear un super ataque entre los 3 miembros activos, entre muchas posibilidades más, haciendo entre todos los miembros del equipo y sus posibles combinaciones más de 100 diferentes techs y combos que puedes realizar, volviéndose toda una tarea aparte de conseguir y probarlos todos. El juego te incita a fortalecer los lazos del equipo y sus propias habilidades, haciendo del combate algo dinámico, frenético, que tiene profundidad y una buena línea de crecimiento de todo un sistema variado y extremadamente didáctico. Como buena obra audiovisual, Chrono Trigger debe ser atractivo para el jugador, de darle identidad al título y trabajar mano a mano con el resto de apartados. Así que para terminar con esta revisión del título, hablaremos del arte de Chrono Trigger. Para empezar, hablemos de las diferentes épocas que visitaremos. Todas y cada una van con dos ideas en concreto. La más obvia, el que representen fielmente la era que visitamos. Y dos, el representar el cambio geográfico del continente donde se desarrolla la historia. Estos dos cambios importantes que tiene cada época acentúa mucho el sentimiento y la situación de cada una. Puedes entender en qué clase de mundo te adentras y el conflicto por el que pasa. El mundo te comunica como jugador los lugares de interés, las poblaciones, las mazmorras, senderos, entre muchas cosas más. Es la simpleza en el arte de este juego lo que permite hablarle al jugador sobre la época en cuestión de una manera rápida y eficaz. Te muestra el lúgubre futuro que les espera a los protagonistas y hace que en ese desolado lugar los domos sobresalgan por lo contrastantes que son al resto del terreno. Eres capaz de comprender que estás en la prehistoria desde que te adentras por primera vez en ella. El arte dentro del mapa te cuenta en qué clase de mundo estás, lo cual es gracioso porque siguen siendo el mismo, pero a eso me refiero. Tal vez por la silueta y coincidencias de cada mapa se te deja claro que sigues en un mismo lugar, pero a su vez el trabajo tan simple pero preciso te
deja entender el tipo de era en la que te encuentras, y ya no solo en lo que dije, prehistoria, futuro, presente, sino el espíritu de cada una. Te cuenta las matices del mundo, por ejemplo, la melancolía de la Edad Media, la desbordante alegría del presente o la resignación de un futuro muerto por dentro. Todo aporta a las culturas que habitan aquí y por fuera te deja ver todo un mundo que expresa la identidad de cada época y lo hace sentirse como un verdadero ser vivo. Pero si hablamos de expresar, qué mejor que nuestro elenco de personajes. Chrono Trigger tuvo a Akira Toriyama como principal estandarte, y como mencioné en su video, el cual puedes ver al terminar de ver este, guiño guiño, el arte de este mangaka se definía por ser simple, por construir a los personajes a través de pequeños detalles. Esta simpleza en el arte de Toriyama es lo que le permitía comunicar mucho al espectador con poco. Sabe presentarte a los personajes y quiénes son con una simpleza de sus diseños y los detalles como son sus expresiones o los movimientos de sus sprites. Te hace entender a primera vista la personalidad que tienen, cuáles son las aptitudes e intereses que los construyeron, y si bien claro que la historia también se encarga de hacerlos interesantes y desarrollarlos, es a través del trabajo tan preciso del querido mangaka lo que te permite, tal vez en un principio y de una manera superficial, conocerlos y conectar con cada uno. El diseño detrás de ellos hace que se vean interesantes, que se vuelvan importantes para ti por el carisma que expresan y por la individualidad que se logró plasmarles, además de la conexión a la época de la que provienen, porque creo que es bastante fácil ver a Frog, Ayla o Robo y comprender cuál es su lugar de origen. Y si ya puede contarte todo eso solo con el grupo principal, pues ya ni hablar de los enemigos. A lo largo del juego, el cómo una vez más los detalles mínimos caracterizan a todo un compendio de enemigos y te deja interpretar a la perfección sus fortalezas y debilidades e incluso su estilo de combate antes y durante las batallas, es una masterclass de cómo diseñar a personajes. Porque si bien cuando hablamos de los personajes que están en el mundo, el juego peca mucho de reutilizar sprites, al menos para los personajes secundarios hay un trabajo real que vuelve a expresar todo lo que ya dije. Todo el trabajo del mangaka representa lo mejor de sus aptitudes, el dinamismo y hacer fácil la lectura de los elementos. Se nota que fueron hechos con cariño. Podemos incluso ver reflejadas muchas de las pasiones de Toriyama, como la mezcla entre la ciencia ficción y la fantasía, o el trabajo en elementos mecánicos como la propia Epoch. Todo está construido para hacer de forma natural congeniar elementos tan distantes y casi opuestos como la fantasía de un mundo medieval o la ciencia ficción de un mundo futurista. Y esa idea paradójica de plantear el mundo fue lo que le dio vida e identidad a las diferentes eras de un mundo enorme y vasto que visitamos, al igual que a los personajes con los que inevitablemente te encariñarás mientras te acompañan a lo largo del viaje. Pero si bien el diseño da identidad a la obra, la música da sentimiento y profundidad, la cual fue hecha principalmente por Nobuo Uematsu y Yatsunori Mitsuda, que hicieron un trabajo tremendo al acompañar la identidad del mundo y al elenco de personajes que formó Toriyama y el resto del equipo de diseño, claro, al hacer que la música les agregara un sentimiento. Estas emociones que transmite la música están presentes en cada personaje y congenia con la visión que se busca entregar al jugador. Es la voz de cada miembro del elenco, pero también del mundo y de las locaciones dentro de él, ya sea un bosque, un castillo, una simple posada o alguna mazmorra. Todas tienen una voz que hablan directo al espectador. Gran ejemplo, la guarida de Magus. Al principio, encontrarte un lugar muerto y por ende en silencio, hasta un estruendoso primer encuentro con uno de los enemigos, aparece ya no una canción, sino una voz muy pesada que genuinamente me dejó con mal cuerpo, que te quiere hacer saber que no eres bienvenido y que estás en peligro. La música es lo que agrega inmersión a cada lugar y también a esos momentos de calma que viven los personajes, a la explosividad de las batallas, lo imponente que la música hace parecer a los jefes y claro, la melodía que acompaña la cruzada de nuestros protagonistas a lo largo de cada mapa y época. El arte de Chrono Trigger tiene un valor muy importante para el título, y no por el atractivo detrás de los nombres a cargo, es por ser otra manera de expandir la narrativa del juego y de una vez más hacer que el jugador
jugador aprenda y conozca mientras juega. Hay un entendimiento en el atractivo de una historia sobre viajes en el tiempo, haciendo una sorpresa para el jugador la experiencia en la siguiente era que visitará, al engancharlo ya sea por el atractivo superficial de cada sitio o por lo que nos cuenta el diseño y música una vez avanzamos en la aventura. Como puedes ver, Chrono Trigger fue un juego que se hizo con amor y mimo, una atención a los detalles de cada apartado, ya sea al hacer un diseño funcional y a la vez atractivo, una música que acompañe pero también exprese, un gameplay dinámico y bien balanceado, e historias que nos adentran en mundos y conflictos fascinantes que poco a poco y de manera sutil van armando una trama más grande que para el momento en que te das cuenta ya te quedaste prendado a ella. Esto nos habla de por qué Chrono Trigger es un gran juego, pero ¿qué lo hace el mejor RPG de la historia? Para mí, el mejor dentro de su género no solo tiene que ser un buen juego, sino representar las virtudes y la identidad de sus pares. En cierta manera, ser la cara de su género, ser el primero o uno de los primeros que se te vienen a la mente, y Chrono Trigger lo es, porque no se avergüenza de valorar lo más cliché y básico del género, pero tampoco teme de renovar algunos tropos. El hecho de que decidieran que Chrono fuera un protagonista silencioso, porque a su vista así debían ser los protagonistas ideales de un juego RPG, muestra el entendimiento a lo más clásico, genuino y puro de la esencia de este género. Chrono Trigger es el mejor RPG porque mostró respeto al valor de su género y el origen de este, un amor auténtico de lo más primigenio y sí, otra vez, de lo clásico de la identidad en el RPG, pero también tuvo el valor de reinventar y dar un giro a estas bases originales en cada cosa que pudo para hacer algo superador. Cada era ha dejado su propia marca en la historia. La voluntad de la humanidad y la fuerza de sus corazones residen en cada una de ellas. Un mensaje muy bello del juego que hizo exactamente eso: tomar prestada la fuerza y los aprendizajes que todos y cada uno de los involucrados obtuvieron a lo largo del tiempo, marcando el futuro de su género y siendo parte del presente de aquellos que se adentran a esta aventura por primera vez. Chrono Trigger es todo un viaje y eso me hizo amarlo. Me hizo sentir como muy pocos juegos lo han hecho, y no sé si es porque se acopló mucho a las cosas que a mí me gustan de una obra, pero claramente no fue solo eso, porque de ser así no hubiera permanecido este cariño tan especial que tengo. Tiene todo lo que uno puede amar de este género, o ya ni siquiera eso, sino que si te gustan los juegos, te va a gustar Chrono Trigger muy seguramente. Ahora sí, sin más, espero que el video de hoy te haya gustado, y por mi parte espero haber podido expresar con respeto el valor y posición tan alta que tiene este juego para mí. Ya sabes que de cualquier manera la caja de comentarios está abierta para que me des tu opinión acerca del video de hoy, con respeto, que no por nada somos seres inteligentes. Ahora sí, te agradezco por darte la oportunidad de ver el video de hoy. Recuerda que si te gustó podrías apoyarnos muchísimo dándole like, compartiendo con amigos, suscribiéndote y dándole a la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. También puedes revisar alguno de los videos anteriores que subimos en el canal. Un último agradecimiento de mi parte: estás en The Geek Wow. Esto fue ¿Por qué Chrono Trigger es el mejor RPG de la historia? Y nos vemos en el próximo video.